Bien, mis hermanos, vamos a hacer un resumen de la clase 1 y 2. ¿Ya? Estamos en la tercera clase. La primera que vimos, en grandes aspectos, resumí los términos, los dejé lo más sencillo posible para que sea lo más fácil de digerir. Hablamos de qué es la salvación, hablamos de la conceptualización de los modelos, que aquí voy a hacer un paréntesis. Yo en un principio tenía programado hablar de los diferentes modelos de salvación, los diferentes credos que existen en la iglesia, en las diferentes denominaciones cristianas y sus diferentes puntos de vista de cómo ellos entienden el proceso de salvación. No obstante, estuve hablando con mi pastor, con mis pastores, y lo mejor es que nos enfoquemos en lo que la iglesia, nuestra iglesia, es lo que cree, lo que nosotros seguimos, el orden de salvación que nosotros seguimos, para que usted no se enrede tanto. Porque hablar de muchos modelos, usted después va a decir, ya, pero ¿con cuál me quedo? Entonces, en vez de abarcar todo el cristianismo y hacer una clase tan extensa, vamos a abocarnos a lo que nosotros como Iglesia Vida en Fe tenemos eh, conceptualizado lo que es la salvación según lo que nosotros hemos aprendido, según lo que nosotros hemos podido experimentar, según lo que nosotros hemos podido estudiar. Y está de más decir que si alguien opina diferente, no va a ser discriminado, no se le va a juzgar, no se le va a apuntar, y nadie está obligado a pensar igual que el otro. Todas las personas vamos a hablar de cosas en las que podemos diferir, ¿ya? En esto de lo que es la salvación, el cómo entendemos la salvación, podemos tener diferentes puntos de vista, ¿ya? Si alguien cree que es de que se pierde o no se pierde, como habíamos dicho en la clase anterior, es un tema importante, sí, pero no es un tema fundamental que digamos que tú tienes que creerlo de esta manera, no, ¿ya? Así que vamos a hacer ese cambio, vamos a hacerlo más ameno, no vamos a hablar de todos los modelos, sino que vamos a enfocarnos en lo que nosotros creemos como Iglesia Bien Fe. Importancia de la comprensión, hablamos de que era importante comprender los modelos de salvación, pero vamos a enfocarnos en uno. Similitudes de los modelos, hablamos de que todos tenemos en común, todos estos modelos de salvación tenían similitudes y eran los fundamentos cristianos. Nosotros los fundamentos no los podemos tergiversar, no los podemos torcer, ¿ya? Y eso están implícitos en las escrituras. Y las doctrinas fundamentales que hablamos que era la inerrancia bíblica, dijimos también que era la Trinidad, hablamos de la creación y pecado, que nosotros somos creación y que todos hemos pecado. También hablamos de Cristo, que Él es 100% hombre, 100% Dios, que Él es Dios, que Él no cometió pecado, que Él murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que somos salvos también por fe. Y la justificación, que la justificación es solamente por fe y esto es un don de Dios, es decir, la salvación es un don de Dios, nosotros no nos ganamos la salvación con nuestras obras, sino que es una dádiva, es un regalo que el Señor nos da por amor, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es una obra de gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Que es un término que hemos usado bastante. La gracia es un don inmerecido. Si yo no sé, a una persona en la calle voy y le regalo mi abrigo, le doy un cafecito, lo hago pasar y lo atiendo bien y le cambio su ropita y todo eso, lo visto, lo baño, todo eso es gracia. ¿Por qué? Porque yo no estoy como ser humano obligado a hacerlo. Como cristianos tenemos que hacer estas cosas, ¿cierto? Porque es un mandato de Dios, pero sigue siendo una obra de gracia. De la misma manera, Dios, por gracia, es decir, de forma inmerecida, nos da la salvación. Nadie puede decirle al Señor que yo merezco estar en el cielo. Eso es soberbia, ¿ya? Nosotros siempre estamos agradecidos con nuestro Dios por su obra de amor.
de habernos dado la oportunidad de acercarnos a Él y estar junto con Él en la eternidad. También hablamos de herejías acerca de la salvación y que han surgido a lo largo de los siglos, en el siglo V, Pelagio, dijimos que él creía que se podía ganar la salvación sin necesidad de la gracia de Dios, es decir, que con las obras y otras, y también hablamos de otras dos más, que no son, que en esta iglesia no se han predicado, y si usted no las conoce, no se preocupe, ya están enterradas, ya no se están predicando el día de hoy, así que no hay problema. También hablamos de cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Empezamos a hablar de que nosotros somos salvos por fe, que somos justificados. Es decir, ¿qué es la palabra justificación? Porque también la hemos hablado, la vamos a explicar. Ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. ¿Ya? Nosotros somos justificados mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por nosotros en la cruz. Él murió en la cruz, ¿cierto? El Imperio Romano lo crucificó injustamente, ¿verdad? Fue traicionado por Judas, los discípulos lo siguieron, él fue crucificado y él fue a morir. Si usted se da cuenta, si usted lee los evangelios, él lo hizo con un propósito, no fue una cosa de casualidad, no es que él se haya resistido, sino que él lo hizo porque su padre se lo encomendó y él aceptó gustosamente para salvar a la humanidad. Él cuando muere en la cruz, ¿qué quiere decir eso? Que está representándonos a nosotros, porque Él se hizo hombre, Él es una representación de nosotros, y Él cuando muere en la cruz está reflejando que nosotros también morimos, y Él cuando resucita está reflejando que nosotros también vamos a resucitar. Y si nosotros creemos en que Él derramó su sangre y que murió en sustitución nuestra, es decir, que nosotros merecíamos morir porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, es decir, todos morimos, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo de salvación para redimirnos, ¿qué es redimir? Es salvarnos. Vamos a poner los términos bien sencillos. La redención es que Él nos va a salvar del pecado. Si nosotros ponemos nuestra fe en su obra, en lo que Él hizo, tenemos fe en que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros ya somos sellados por el Espíritu Santo en ese momento. Eso es lo que dice la palabra, ¿ya? Y lo dicen numerosos pasajes bíblicos. Y ese sello, cuando se produce ese sello, dice que Él toma nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y es en ese momento que Cristo viene a morar en nosotros y Él, como dice su palabra, comienza la buena obra y Él la perfeccionará. Es decir, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Y el proceso de santificación es algo que viene de Él y también de nuestra parte, ¿ya? La santificación podemos decir que es en conjunta porque nosotros tenemos responsabilidad, nosotros somos agentes libres, tomamos decisiones, podemos elegir un día no ir a la iglesia, no es que nos sintamos irresistiblemente atraídos por, así como una energía, que como un magnetismo, no. Nosotros a veces decimos, ¿sabes qué? No siento ganas de ir a la iglesia y nos resistimos, ¿cierto? Ya. Pero también el Señor nos redarguye y Él dice, hijo, tienes que ir porque en este lugar tú te vas a encontrar con tus hermanos, en este lugar tú vas a ser fortalecido, mi presencia va a estar en este lugar de forma especial porque así lo he dictaminado yo, que se congreguen los hermanos, que juntos, buscando la presencia del Dios, rindamos culto al Señor, en alabanza, ¿cierto? En búsqueda, en oración y escuchar su palabra, Él habita en ese lugar de forma especial. Y usted lo ha podido comprobar. Cuando nosotros pasamos adelante, cuando estamos escuchando la palabra, muchas veces podemos sentir la presencia del Señor, nos podemos gozar y salimos fortalecidos, ¿cierto? Ya, entonces hay una doble obra. No somos nosotros responsables y Dios también nos ayuda a perseverar en la santificación.
Y eso es el proceso de salvación, mis hermanos, así como de forma resumida. Luego hablamos del ejemplo del ladrón en la cruz como un muy buen ejemplo en las Escrituras de que no se requieren obras para alcanzar la salvación. Ese hombre estaba crucificado junto con Jesús y otro ladrón también que no tuvo fe, pero hubo uno que sí, y este hombre confesó al Señor como su Salvador y se arrepintió de sus pecados. Y eso le fue contado por justicia. Y Jesucristo mismo le dijo que él iba a estar en el paraíso. Entonces ese hombre tuvo fe y se arrepintió de sus pecados, ¿cierto? Entonces estos dos pasos son esenciales para recibir la gracia de Dios. Tener fe en la obra de Cristo. Y de esa forma somos justificados, declarados justos y podemos alcanzar la salvación. No hay que no hay una serie de pasos de que tiene que usted bautizarse, tiene que usted celebrar Santa Cena, tiene que ir a hacer tantas cosas. No, todo eso nosotros lo hacemos por obediencia, por amor y, y porque el Espíritu Santo nos redarguye, porque el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos dice que tenemos que ir a ayudar al prójimo y queremos cumplir sus mandamientos, porque sabemos que es bueno, que es agradable al Señor, porque de esa manera podemos ayudar a las personas y eso nos trae gozo y nos trae paz, pero no lo hacemos para alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está cuando nosotros confesamos a Cristo en nuestro corazón. Ya la gracia es preveniente. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios es de antemano. El Señor no la condiciona, Él la dispone en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer, recibirla, tomarla y el resto ya es obediencia, amor, gratitud. Perseverar en la fe es no para ganar la salvación, sino que porque nosotros estamos agradecidos con Dios, lo hacemos por amor a Él, no para ganar la salvación, sino que porque lo amamos a Él, por quien es Él, no por lo que Él nos da, no por lo que podemos obtener, no es algo interesado, sino que lo amamos por quien Él es, porque Él nos amó primero. Bernardito, Luego, ¿lo puedo interrumpir con respecto a eso? Para sí, que, dígame. más que una pregunta, como una acotación, o podríamos decir que cuando nosotros, por gracia, hemos recibido la salvación, hemos experimentado la misericordia de Dios, hemos experimentado sus bendiciones, así como hay gratitud en el corazón y nos nace servir a Dios, también recuerden, bueno, todos, que la palabra del Señor también dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. También el Espíritu Santo nos motiva a hacer obras después que hemos recibido todo esto tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Porque también a veces hay que tener cuidado, oh, de mí nació ayudar a esta persona, de mí nació, no. Todo don perfecto, todo lo bueno, todo viene, todo lo perfecto viene de lo alto, dice, del Padre de las luces. Entonces, claro, si hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido la salvación, hemos sido sanados, restaurados, regenerados, y además el Señor nos ha bendecido, obviamente vamos a estar agradecidos, vamos, lo que tenemos que hacer ahí, como dice usted, más que nada, obedecer lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Recordemos que somos canal de bendición para otros. Somos canal de bendición. Entonces, si hay gratitud, como dice usted, va a haber obediencia. Y el Señor, y hay que estar atento porque Él siempre está amonestándonos o Él siempre nos está mostrando la necesidad de otros. Amén. Amén. Eso. Siguiente Gracias. punto. Gracias, pastor. ¿Se puede perder la salvación? También hablamos de eso. Nuestra posición, y como lo hemos hablado con los pastores también, es que nosotros creemos, nosotros a la luz de las Escrituras, hemos entendido que no la podemos perder porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros decimos esto, surge una serie de preguntas, pero en este versículo bíblico dice esto, pero entonces puedo hacer lo que yo quiera, y todas esas cosas vamos a ir explicándolas con tiempo, con paciencia, a medida que usted vaya conectándose en las clases. Luego, hablamos de que Dios no nos quita lo que nos ha dado, referente a lo mismo, la salvación, y
el ejemplo de Jesús y las 99 ovejas, que era una referencia clara en las Escrituras de que Jesús busca a sus hijos que se han extraviado. Y el ejemplo es que Jesús deja las 99, porque las 99 están seguras. Las 99 ovejitas, entre ellas se fortalecen, entre ellas quedan juntitas, ¿verdad? Usted lo ha visto. Ellas no se desvían solas cuando están juntas. Pero Jesús va y va a buscar a la que está perdida, a esa que se alejó. Eso nos indica, este maravilloso ejemplo nos indica que Jesús siempre está buscando a ese que se ha alejado, a ese que se ha apartado un poquito. No es que el Señor se enoje y piense que se alejó y pecador. No, Jesús con amor lo busca, lo atrae con cuerdas de amor de diferentes maneras. Puede ser a través de un hermano, puede ser en alguna lectura bíblica que la persona haga, puede sentir una presencia, puede incluso mandar a un ángel. Hay hasta de ese tipo de experiencias maravillosas también incluso. Entonces, de cualquier manera que Dios soberanamente disponga, puede atraer a una ovejita que está perdida, a un hermano que se ha apartado. Entonces, ahora vamos a hablar del resumen, vamos a hacer un resumen de lo que es la seguridad de la salvación. La Biblia enseña, perdón. La Biblia enseña que todo aquel que nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo es salvo para siempre. Recibimos el don de la vida eterna, y esto está en Juan 10:28, no la vida temporal. Alguien que ha nacido de nuevo no puede dejar de nacer. Después de ser adoptados en la familia de Dios, no seremos expulsados. Cuando Dios comienza una obra, la termina. Por lo tanto, el Hijo de Dios, el creyente en Jesucristo, está eternamente seguro de su salvación. Vamos a leer los pasajes bíblicos que están acá. No sé si alguien me puede apoyar con la escritura. Juan 10:28, perdón. El primero que aparece allí. Mm. Acá mi madre ya lo tiene. Si usted gusta, lo puede leer. Mi madre lo va a leer en voz alta. Mamá, ¿se puede acercar un poquito más para acá? Yo les doy vida Mamá, eterna. por favor. Porque no se escucha. Ya. Gracias. Ya, ahora sí. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Amén. Qué Que dice, hermosa mis palabra. ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Amén. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Amén. Gloria a Dios. Esas son promesas de parte del Señor. En en esta porción de la palabra nos queda más que claro, a mí por lo menos, de que Dios preserva a los suyos, de que nada ni nadie los va a arrebatar de su mano. Qué glorioso, qué hermoso es poder tener esa garantía, esa satisfacción de que nosotros, aferrados a Cristo, no nos vamos a soltar. Él no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. Ahora el siguiente versículo, Juan 3:3, que está en el mismo libro de Juan. Pastor, ¿usted lo tiene? Sí, lo ¿O tengo. pastora? Amén. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este pequeño versículo, gracias, pastor, nos enseña que no podemos, o sea, que tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y si nosotros, si usted lo piensa, un nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿acaso podemos dejar de nacer? O sea, ¿suena eso lógico? Cuando esta expresión que Jesús usa, el nacer de nuevo, significa que es un cambio de acá de la mente, que somos renovados completamente.
ya no somos hijos, no somos ya carne, sino que somos espíritu, somos hijos de Dios y el espíritu viene a morar en nosotros. Obviamente que seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado, porque el Señor nos redarguye, porque Él está en nosotros y Él nos dice por aquí no, es por acá. Y Él, como decía mi pastor delante, pone el querer como el hacer y Él pone buenas obras, que dice la palabra, preparó de antemano para que Amén. anduviésemos en ellas. Amén. Quería yo acotar ahí también una cosita del nacer de nuevo. Como tú dices, cometemos errores, porque el pecado es como no apuntar al blanco, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos hace analizar las cosas que hacemos, lo que hablamos, eh, y vamos siendo regenerados en nuestra mente, en nuestra forma de vivir, en nuestra vieja manera de pensar a veces, porque nosotros tenemos también muchas formas de pensar que vienen de nuestros padres, quienes nos formaron, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ser también regenerado. Hay cosas que no están bien en nosotros y deben ser regeneradas. Entonces ahí también está como que vamos evolucionando Proceso. ese proceso de cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Como dice la palabra, que sean renovada tu mente, renovada. Y eso se logra por medio de la palabra de Dios. A veces Mm, uno dice, no, esto es así, porque yo creo que es así, pero la palabra nos dice, no, pues no es así. mm, Entonces nosotros debemos ser renovados y en ese sentido debemos ser flexibles para ser renovados, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo pienso así, así me quedo y así moriré. No, pues lo que nos sirve a nosotros para madurar es poder ser flexible en el consejo del Señor, en la palabra y decir, y que eso, porque como decía Daniel, a veces no nos dejamos redarguir. mm. Creemos que lo estamos haciendo de oro y no lo estamos haciendo de oro. Entonces, nosotros decimos, sí, escuchamos el consejo, pero no lo atendemos. Y ahí vienen los problemas más grandes, porque nosotros seguimos permitiendo, asistiendo y haciendo lo que nosotros creemos que está mejor. Y nos acarreamos muchísimos problemas. Así que el nuevo nacimiento también es una nueva forma de pensar. Y a veces eso también conlleva abandonar viejos hábitos, viejas maneras de pensar y poner límites. Entonces, muchos de nosotros tenemos muchísimos problemas por la falta de ese tipo de características. Ese era mi... Y importante también con esto, poner lo que decía Danielito, que hay un nuevo nacimiento, pero también recuerden que hay un proceso, como decía Claudita, y Pablo también lo dice en Filipenses, dice que el que comenzó la buena obra, que es el Señor, Ujú, la va a ir perfeccionando, la va perfeccionando. Entonces, es por Progresivo. eso que nosotros muchas veces, como dice Claudita, o como decía Daniel también, vamos a pecar, vamos a fallar, pero tenemos que no quedarnos ahí, que, oh, me equivoqué, no, yo me tengo que esforzar para la siguiente vez no equivocarme de nuevo en lo mismo. Entonces, ahí vamos perfeccionando nuestra vida espiritual. Amén. Eso es importante, que es un proceso, pero también dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, tenemos que cambiar. Eso. ujú. Así es. Nosotros ponemos la voluntad y el Señor es el que nos Mm, impulsa. De claro. esa forma nos vamos perfeccionando. Gracias, pastor y pastora. Bueno, ahora mi padre tiene preparado el siguiente versículo, Romanos 8:15. ¿Te puedes acercar un poquito, papá? No, sí, aquí. Pero fuerte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Somos adoptados entonces en la familia de Dios. Y al ser adoptados como hijos, una vez hijo, siempre hijo. Tal cual como nos sucede a nosotros. Usted se puede desprender de su hijo, puede decirle en algún momento, tú ya no eres mi hijo. Tal vez en algún emocionalismo o cuando usted esté airado, alguien, claro, alguien podría decir esa expresión, pero siempre va a ser su hijo. Entonces, de la misma manera, un hijo también se puede rebelar con el padre, pero de la misma Mm, manera nosotros podemos rebelarnos, podemos apartando. eh,
Podemos incluso decirle, tú no eres mi padre, tú no eres mi padre, pero Mm. el vínculo siempre va a estar. Podemos alejarnos. El caso del hijo pródigo es un hermoso ejemplo que también podemos mencionar, que ese hijo, cuando se apartó, no dejó de ser hijo. Y el padre, cuando este hijo pródigo vuelve, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Amén. Entonces, una vez hijo, siempre hijo, hermanas. Gloria a Danielito, Dios. podríamos Dígame. decir, podríamos decir, somos hijos muchas veces, pero a veces no nos comportamos como hijos. Mm. Más Amén. que perder el vínculo. Muchas veces, me incluyo, no nos comportamos como hijos de Dios, pero seguimos siendo hijos. Así es. Así es. Finalmente, Filipenses 1:6. Me gustaría pedirle a alguno de mis otros hermanos para que puedan participar, si alguien lo tiene. Eh, Manita Blanca, mi hermanito Ricardo, manita María Teresa, Arelis. Si alguien lo tiene, me gustaría escucharlos. Filipenses. Sí, pero estoy. Yubeisi, hermanita Pili. ¿Tres? No sé. ¿Uno seis? Filipenses 1:6. Aprovecho de darle las gracias a Julio, que está conectado acá. ¿Quién? Julio, que es mi trabajador, mi Ah, colaborador, bienvenido, Julio. que está apoyándome y lo invité, le dije, conéctate a la reunión para que puedas escuchar, para que... Bueno, que te conectaste, Julio. Bienvenido. Danielito, es bueno mencionar esto aprovechando de que los hermanos hagan el esfuerzo de estar con una Biblia. Es bueno que, Sí, como sí, lo decía al mencioné desde el principio, principio. sí, no, por eso, pero hay que reiterar eso porque así van leyendo y es mucho más activo, más práctico también el estudio. Bueno, ahí mientras los hermanos buscan su Biblia, si hay alguien que lo tenga así para ahora ya, nos serviría mucho mejor. Mi papá lo tiene, ya. ¿Uno seis? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es una promesa de parte de Dios. Si Él comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Es decir, que nosotros vamos creciendo, como decía mi pastor también. Es bueno la primera parte, ¿eh? Hace hincapié. Hay que estar persuadido. Amén, gracias. Estoy convencido. Gracias, gracias. Convencido. Estoy convencido. Entonces, mis hermanos, y para finalizar, en la diapositiva que estamos viendo acá, ahí aparece el sello del Espíritu Santo. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El sello, hermanos, es un símbolo que, no, que representa cuando las cartas valga la redundancia, se sellaban, es decir, estaban, nadie más las podía abrir. Eso significa el sello, que es para que, para que se entienda, es un... Testimonio de Una más. que está Es un sello, es un símbolo, es un artefacto que se coloca encima de una carta Claro, para es una que... marca, Es una perdón, es marca, como una claramente. marca que es de Ah, propiedad, como se le propiedad. pone a los animales también. Exactamente, De mi también iba a decir... propiedad, De mi Sí, claro, propiedad. justamente se me viene el ejemplo de los animales también que eran sellados sí. con La fuego. marca. Y de esa manera queda marcado. De hecho, hay otro versículo bíblico que lo menciona. Lo voy a buscar, Sí, donde se habla de que parece que somos dice eso de mi marcados. propiedad, dice el versículo. Somos de propiedad de Cristo. Amén. Amén. Preconcepción de la pérdida de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Ahí yo puse una imagen de unos lentes. Mm. Muchas veces nosotros vemos las escrituras cuando las leemos, nos ponemos unos lentes. ¿Qué quiere decir? Y si yo tengo una preconcepción, es decir,
vengo con una idea ya concebida en mi mente de algo y yo leo las escrituras con con esa percepción, voy a empezar a interpretar las escrituras en base a esto que yo siento y no va a ser y no voy a recibir el mensaje que la escritura me está dando realmente. Porque yo estoy interpretando a la luz de lo que yo creo que está diciendo. Su razonamiento. Entonces, yo, y de hecho, a todos nos pasa, a todos nos puede pasar leyendo las escrituras. Por eso tenemos que dejar que la escritura nos hable y para eso tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros abrimos un texto bíblico, tenemos que decirle al Señor, Señor, que no sea yo y mi humana sabiduría el que está leyendo, el que está interpretando, sino que seas tú abriendo mi mente para entender lo que tú me quieres decir. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar algunos versículos que pareciera que dijesen que la salvación se puede perder. Por ejemplo, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nosotros, cuando leemos este versículo con los lentes de que la salvación se pierde, podemos decir, bueno, ahí está, clarito. El que persevera hasta el fin será salvo y los demás pierden la salvación. Los que no perseveran la pierden. Pero si usted no agrega ningún mensaje extra, si uno lee el contexto además, en donde está escrito este libro, Mateo, o sea, donde está escrito este versículo en el libro de Mateo, No sé cuánto. uno va, Mateo 24:13. Lo que dice allí simplemente es que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es una afirmación de los que son sellados, los que son hijos de Dios, son aquellos que perseveran hasta el fin. O sea, los que perseveran, los que siguen perseverando, son los que son verdaderamente salvos. Eso no quiere decir, eso no quita de que alguien pueda andar en valle de sombra en algún momento, porque también está el caso del hijo pródigo. No quiere decir que la persona esté siempre, todos los días, eh, full espiritual, ¿me entiendes? Pero sí nos está diciendo que el que persevera hasta el fin, ese, este será salvo. No está diciendo que se pierde la salvación. No lo está diciendo. Segundo versículo. Filipenses 2, versículo 12. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, cuando nosotros nos ponemos los lentes nuevamente, si yo me pongo los lentes de que la salvación se pierde, lo puedo interpretar y decir, ah, mira, tenemos que ocuparnos, tengo que hacer obras y cuidar la salvación con temor, con miedo y temblor, porque si no puedo ser condenado. Si nosotros hacemos una vista superficial de este versículo, podemos interpretar de esa manera. Pero cuando se analiza el contexto con las herramientas de la hermenéutica, ¿qué significa hermenéutica? Es la interpretación, el conjunto de reglas que se utilizan para interpretar correctamente los textos bíblicos y también de otros tipos de textos incluso. ¿Qué nos dice cuando nosotros analizamos este versículo? Que el ocuparse en la salvación es dignificar la salvación, es recibirla y ocuparnos en ser agradecidos de ella y hacer obras, pero por obediencia y amor a Dios, no para no perder la salvación. Eso es que nosotros estamos añadiendo, ese es un conocimiento, nosotros nos ponemos los lentes y empezamos a interpretar de que es para perderla. Él no dice eso el texto, no está diciendo eso. Dice que nos ocupemos en la salvación tan grande que Dios nos ha dado, que seamos agradecidos con ella y la expresión con temor y temblor se viene usando desde el Antiguo Testamento, que significa no un miedo así como de temeroso, sino que es reverencia, respeto. Amén. Queríamos decir algo ahí porque estábamos los dos peleando por abrir el micrófono. Porque uno no puede hacer teología con un versículo. Mm, Claro. o- Entonces, a veces que hay hermanos que por un versículo hacen teología. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen una verdad con un solo versículo. Y para nosotros decir verdades bíblicas, nosotros tenemos que ver contexto histórico, usar más de 3 o 4 versículos que nos guíen en paralelo a una verdad. Entonces,
con un puro versículo uno no puede hacer es como hacer una ley de una sola situación. Ya, voy a hacer una ley. No, pues la ley va al Congreso, la discuten varias personas, ven todos los pros y los contras, y eso se demora para hacer una ley, ¿verdad? Es lo mismo con la Biblia. Nosotros no podemos de un versículo hacer una verdad que es verdad absoluta. Entonces, por eso hay muchos hermanos que inclusive tiran estos versículos condenatorios o para que las personas se sientan, ¿verdad? Con miedo, porque finalmente si este versículo filipenses dice, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor, entonces la gente, imagínate qué temor, inclusive hay hermanos que yo he escuchado que dicen con temor y temblor, o sea, así, no, pues no Mm. era es lo que significa que andar usted con miedo que le tiemblen los dientes. Es un hebraísmo, una expresión hebraica del Claro, Antiguo es una Testamento. cosa exageradísima y más allá es algo que no tiene relación con lo que quiere decir ese versículo. ¿Me entiende? Entonces usted no puede, en buen chileno, para que entiendan, andar tirando versículos al voleo, como se dice, ¿me entiende? Ah, es que usted tiene que cuidar la salvación con temor y temblor, dicen algunos pastores en el púlpito. Y la gente, ¡ay! Se asusta. Claro. Por eso estos discipulados son buenos para que usted comprenda y no se tenga ese miedo tan reverente a Dios, que Dios no quiere que usted le tenga miedo, sino que usted le tenga amor y un amor Respeto. incondicional de Mm. tal manera que usted lo busque como un padre. ¿Ah? Y no tenga ese miedo que lo hace hacer tonterías a veces, pues, como cristiano, por temor. ¿Me entiende? Amén. Eso era. Mire, no corte, no Ah, no, corte, que voy a complementar con la palabra y en otra versión. Miren el contexto Ah, de, mira, qué bueno, eso porque me se gustó. toman de ocupados en vuestra salvación, se toman solo de esa parte del versículo. Les voy a leer el versículo para que entiendan el contexto. Y en otra versión, mire, queridos hermanos, aquí está hablando Pablo en el versículo 12, mire, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ojo, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto. con Ah, con respeto respeto ya. y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Y lo vamos a complementar con el 13. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y que los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. De hecho, se está refiriendo el versículo a de que él, como él va a estar lejos, ya no va a estar con la iglesia de Filipo, los hermanos se preocupen de entender qué es ser salvo y su actitud debe ser como una persona salvada. No sé Amén. si me entienden, o me explico, perdón. Amén. Ese es el contexto. En el fondo, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. O sea que tenemos que ser personas correctas, personas que empáticas, personas amorosas, personas que nos portamos bien, que hablamos bien, que no tenemos malas intenciones. ¿Me entiendes? Eso es lo que está refiriéndose a este versículo. Que entendamos lo que es ser salvados. Ya no somos los mismos de antes, ya somos distintos. Amén. Eso. Amén. Súper bueno el aporte, pastor, muchas gracias. Eh, es verdad, tal cual. Nosotros tenemos que analizar el contexto. Cuando nosotros sacamos versículos, los sacamos de su contexto y no entendemos a quién le está diciendo esto el autor, qué género literario se está usando, cuál es el versículo inmediato que viene después, el versículo que viene antes, el capítulo, de qué está hablando, esta carta, a quién fue escrita, para qué propósito el autor escribió esta carta. Todas esas cosas son herramientas hermenéuticas que sirven para interpretar lo que el autor quiso decir. Porque si nosotros, como decía la pastora, leemos el versículo así solo, podemos interpretarlo, pero totalmente erróneo. El versículo no está solo. Los versículos fueron, de hecho, la Biblia no se escribió con versículos. La Biblia es escrita como un libro completo. Los versículos, de poner el versículo 1 el versículo 2 fue eso después para poder ayudar a memorizar. ¿Sabía usted eso? Es súper interesante.
Entonces, la Biblia no fue escrita en versículos para que nosotros lo sacáramos y dijéramos, esto dice esto, y lo apartamos de todo el grueso de lo que realmente quiere decir ese capítulo. Usted cuando lea la Biblia, lea el capítulo completo, medítelo, repáselo, y de esa manera usted va a poder entender, no aislando versículos, sacando versículos de aquí por allá y hacer doctrina a partir de eso. Vamos con el siguiente. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este está más difícil. Ah, Este versículo es uno de los favoritos que suelen ocupar los que tienen la posición de que la salvación se pierde. Es uno de los más usados. Pero este versículo, tal cual como hablábamos delante, eh, está en el libro de Hebreos, que se presume que lo escribió Pablo, no se sabe. Pero el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos y estos eran judaizantes, querían judaizar, es decir, traer las normas judías a los cristianos. Querían hacer que ellos volvieran a la ley y rebajaba la gracia de Cristo, no veían a Cristo como el Mesías, no lo veían como el Salvador, lo veían como un profeta. Entonces, el autor de Hebreos acá le escribe a ellos, a los judaizantes, a los que quieren volver a la ley, y les dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y él se incluye, pero se está refiriendo a ellos, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Por qué? Ellos están descuidando la salvación que no han obtenido porque no han confesado a Cristo como el Señor. El autor de Hebreos le está escribiendo a judíos que no han confesado al Señor, no le está escribiendo a la iglesia, no le está escribiendo a hijos de Dios. Por lo tanto, estas personas que no han aceptado el sacrificio de Cristo están descuidando una salvación tan grande porque no la han aceptado, la están menospreciando. Eso quiere decir descuidar. No quiere decir que tenemos que andar como si la salvación fuera una esfera de cristal que tenemos que cuidar siempre y que no se me caiga y es tan frágil que la tengo que cuidar con obras. No, no es eso. Entonces, muy importante conocer quién es el autor, quién es la audiencia, el contexto histórico, todo eso es muy, muy importante. Siguiente versículo, Gálatas cinco Manuelito, cuatro. Manuelito, le puedo, Dígame. es para que vaya quedando más claro, mire, esta traducción que es muy buena, la actual, mira. Amén. Con respecto a Hebreos, mira lo que dice acá, el 3 dice, con más razón, aquí está hablando Jesús incluyéndose, seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Amén. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron este mensaje nos demostraron que era verdad. Ahí está Él hablando de eso, que Amén. no estaban reconociendo esa salvación que Así Jesús le había es. entregado. Entonces está totalmente descontextualizado lo Claro. que a veces algunos pastores quieren decir con ese versículo. Mm. Qué buen aporte, mi pastor. ¿Esa qué traducción es? ¿La palabra de Dios para todos? ¿Apagó el micrófono? Mire, yo estoy ocupando siempre estoy ocupando la Reina Valera, ocupo la nueva traducción viviente y el lenguaje actual. Esas tres versiones yo normalmente la ocupo. Lenguaje total y bueno. Es traducción del lenguaje actual. Perfecto, Es perfecto. muy claro. Mm. Justamente, de hecho, cuando los que toman estos versículos y los defienden a rajatabla para defender la doctrina de que se pierde la salvación, lo hacen con traducciones de la Reina Valera 60, que es un poco más poética y, y deja como que a veces de entender ciertas cosas cuando se aíslan los versículos. No es que sea una mala traducción, sino que hay versículos que si los sacan en esta, sobre todo en la Reina Valera 60, pueden sonar muy distintos, fuera de contexto. muy radicales. Esta traducción, si usted la saca, la descontextualiza, puede sonar radical. Algunos versículos que son bien fuertes. Y es por eso que para una persona que está recién aprendiendo, para una persona que no entiende muchos conceptos, es muy bueno que usted pueda leer una traducción que sea más actual al lenguaje que nosotros utilizamos. Porque la Claro. Reina Valera 60 fue escrita para un lenguaje
anterior, desde el año 60, claramente. Entonces, si usted quiere leer y entender la palabra con el lenguaje que nosotros estamos utilizando actual, lea la traducción del lenguaje actual que está utilizando mi pastor. Le va a quedar más claro. Muchas gracias, pastor, por la acotación. Y por último, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí es el apóstol Pablo que le está hablando a la iglesia que está en Galacia, ¿ya? Y cuando dice de Cristo os desligasteis, no quiere decir que perdieron la salvación, sino que aclara inmediatamente después de la coma, los que por la ley os justificáis. Es decir, los que se desligan de Cristo son los que se ligan a la ley. No está diciendo que pierden la salvación porque fueron infieles ni nada, sino que no la tuvieron porque no han confesado a Cristo, no se han ligado a Cristo, no han sido crucificados junto con Cristo. ¿Ya? Esa es la expresión que utiliza Pablo, ser crucificado junto con Cristo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Dios, de Jesús, en nuestro corazón. Es una expresión de Pablo. De la gracia habéis caído. Es decir, la expresión de la gracia habéis caído es una expresión que significa que han rechazado la gracia. Como les digo, la Reina Valera, que yo estoy usando de aquí la Reina Valera 60, que es una expresión más poética de que cuando rechazan la gracia de Jesucristo, es como que caer de la gracia, porque la están menospreciando. Entonces, mis hermanos, en resumen, como estos versículos, hay varios más, que por temas de tiempo no los vamos a analizar todos. Me encantaría todo esto, y de hecho, a lo mejor en las próximas clases los podemos seguir viendo, pero usted ya se puede dar cuenta de que todo esto es contexto y estudio de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra de manera correcta, cuando vemos la traducción original, cuando analizamos el contexto, cuando analizamos la audiencia, cuando vemos el género literario, cuando vemos quién es el autor y por qué lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo, etcétera. Todas esas son herramientas hermenéuticas. Cuando usted estudia la Biblia, va a entender mucho más todas estas palabras que son difíciles de comprender que con una lectura superficial, y cuando nos ponemos sobre todo los lentes, cuando andamos buscando versículos, a ver, voy a buscar versículos que hablan de la pérdida de salvación, y uno ya tiene ese preconcepto y empieza, acá está. Y no debemos hacer eso. No tenemos que preconcebir la palabra, tenemos que simplemente dejar que ella nos hable y pedir la guía al Espíritu Santo sobre todo. Porque una cosa es el estudio y la otra cosa también, y más importante aún, es pedir la guía del Espíritu Santo cada vez que nosotros leemos la palabra. Porque no es solamente un tema de intelecto humano, no es solamente un tema de estudio. Hay personas que no tienen las herramientas, que viven en partes más lejanas, que no tienen la posibilidad de estudiar la palabra, y pero ellos sí pueden llegar a comprender la palabra porque pueden recibir la unción del Espíritu Santo que abre sus mentes. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, ¿y por qué digo esto? Porque podríamos llegar a pensar que, bueno, ¿y qué pasa con estas personas que no tienen tanto estudio? Porque hay personas que no tienen la capacidad de comprarse esa versión de la Biblia, que recibieron un Nuevo Testamento de la Reina Valera, y ellos van a terminar equivocados. No, si ellos piden al Espíritu Santo, y esto lo confirma la palabra, que abra sus mentes, Él les va a dar entendimiento. Así que el Señor siempre está de nuestra parte, siempre nos está queriendo ayudar para que nosotros vengamos a la verdad. Claro. Amén. Mientras tú hablabas, pensaba en el eunuco. No sé si se dice bien eunuco, Eunuco, sí. eunuco, cuando Iba en la carreta. iba en la carreta. ¿Con quién iba en la carreta? No, iba él y se acercó el Felipe, fue Felipe. Felipe, sí. Se Entonces, acercó a la carreta. claro, y le predica, o sea, más que le predica, La le claro, un empieza a poquito. hablar la escritura y él dice que él impide que él sea bautizado. Entonces ahí como eh, se corrobora lo que tú estás diciendo, o sea, ahí el Espíritu Santo le abre la mente a este eunuco, ¿verdad? Sí. Y no tenía estudio,
Entonces el eunuco le dice que es un sirviente verdad, de los reyes, Candice. de los que estaban ahí gobernando de Roma. Él escuchándolo, o sea, el que se interesó en lo que Felipe estaba leyendo y él le dice, ¿y qué impide que yo me bautice hoy? Entonces, como tú dices, el Señor hace ese tipo de obras y abre los ojos del entendimiento, así que eso no es tampoco una cosa que dijéramos, porque yo también cuando empecé también pensaba, ¿y qué pasa con estas tribus acá, allá? Pero la palabra ya está regada por todo el mundo Amén. y hay muchos evangelistas, entonces y sobre todo por internet, entonces yo creo que toda la gente sabe del Señor. Y el Señor se Amén. preocupa o sea, ya está expandida la palabra en todo lugar, como Él dijo, ¿verdad? Así es. Bueno, Entonces, bueno, y también se ha dado, hermano, llevándolo a la práctica, todo esto que es lo que estamos hablando, personas que nunca a lo mejor reconocieron a Dios, incluso muchos se declararon ateos en algún momento, pero cuando están en el lecho de muerte, les hablan de la palabra o a lo mejor el Espíritu Santo se les revela y ellos terminan pidiéndole a Dios, Sí, pues, recibiendo a Cristo y son salvos. Y nunca mm, fueron a un estudio bíblico, nunca fueron a claro. un templo, nunca estuvieron a una escuela dominical. Bueno, ese El es el Señor caso hace como Él del, quiere. del ladrón. Sí, el caso del ladrón O que sea, hay dice varios casos ahí bíblicos también. que se ve Ahí vemos la que el gracia Señor hace la obra. y el amor del exacto. Señor hacia la humanidad, hacia todos nosotros. No tenemos que estudiar teología, no tenemos que tener así unas cabezas para poder llegar a comprender. Claro. Es más que nada, uno a veces también estudia por curiosidad, una veces, no porque sea necesario que yo entienda el griego, así como, no, es que yo quiero, a uno le nace naturalmente como ser humano, yo quiero Llegar, entender específicamente esta palabra, claro. especialmente. Es un tema de que a uno le tiene hambre de la palabra, que uno quiere saber cada vez más, pero no es un requisito de que nosotros tengamos que meternos a una academia o llenarnos de conocimiento, porque el Señor, con su Espíritu Santo, nos puede revelar y no nos pide que seamos, como les digo, con así unas cabezas para iluminarnos, sino que Él, por su gracia, a todo aquel que viene con humildad y sencillez, pidiéndole, Señor, yo no entiendo, pero tengo fe, creo en ti. Amén. Creo en que tú eres mi Salvador, creo que tú eres mi Señor, y ya con eso esa persona recibe la salvación, por gracia. Qué Maravilloso. glorioso es nuestro Señor. Así es. Gracias a Pero, Dios. Danielito, mira, hay una cosa, no sé si se identifica como nuevo nacimiento, porque no quiero juzgar nada, pero nosotros cuando nos convertimos, hablábamos ahora en la 11, nosotros era un hambre tan grande por saber de la palabra de Dios, Mm. era una cosa que nosotros Amén. de Puente Alto tomábamos una micro, nos Más, demorábamos una hora en ir a los discipulados. una hora ya Cerrillos, de Puente Alto a Cerrillos, una Claro, hora los íbamos con los martes y cabros, los jueves. íbamos con los Y los niños, con domingos por la todo. mañana íbamos a escuela dominical y nos quedábamos de la tía Chabela y nos quedábamos al culto de la tarde. Era, como decíamos, era vermú y noche. Claro, pero Matiné, es vermú y que, mira, noche. lo que pasa es que a veces la necesidad Sí, también. que uno tiene por lo que pasamos nosotros era como un refrigerio estar ahí. Sí, para mí era Y nosotros hermoso. inclusive pensamos en ese tiempo que teníamos 29 años, Queríamos ser guardatemplo, pastor en la decíamos, iglesia. podríamos ser guardatemplo para vivir aquí, ¿me entiendes o no? Eso era el pensamiento. Pero porque nos hacía tan bien, nos Sí, hacía tan la bien, palabra, sí. nos mantenía tranquilos, con paz, Paz, bueno, y tenemos muchos testimonios, pero maravilloso. yo creo que eso fue lo que nos mantuvo firmes en esos procesos tan difíciles que vivimos, Mm. ¿me entiendes? La palabra. Mm. Porque no fue así para mí no fue al tiro el convertirme, o se convirtió primero Marcelo, pero de cuando yo me convierto también fue como, pa, con todo, ¿me entiendes? Y bueno, y pasa uno por alto y bajo, pero va perseverando en la fe, pues, pero esa fe no se apaga, no se apaga. Y uno va creyendo en el Señor y Dios va mostrando su amor y todas las cosas que van pasando en la vida, o sea, es impresionante eso. Es una verdad, su Amén. palabra es verdad. Amén. Entonces, conversamos en la once antes que empezáramos ahora el discipulado y decíamos, qué tremendo, qué lindo Glorioso.
poder haber seguido al Señor y haber conocido una iglesia que, entre paréntesis, fue una muy buena iglesia para nosotros en ese momento. Nos inundó de amor, Señor. Claro, y nos ayudó a levantarnos. Amén. Gracias por el testimonio, pastores. Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente Ay, diapositiva. no estamos terminando. Por eso yo dije mi testimonio. Ya. Da igual si creemos que la salvación se pierde. Hay algunas personas que a veces dicen, oye, pero si, ¿para qué te metí en la pata de los caballos? Literalmente. Es un tema, me dicen, mira, ¿sabes que ese es un tema complejo? No, si son misterios de Dios. Mire, y en cierta forma, claro, pueden tener razón en que hay ciertos misterios de Dios, en cómo funciona la justicia y la misericordia de Dios, cómo funciona la responsabilidad humana y la santificación de Dios, no lo sabemos así como de forma específica cómo funciona, ¿verdad? Cómo es que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, fui yo, fue el Espíritu Santo, cuánto puse yo, cuánto puso el Espíritu, etcétera. Todas esas cosas son misterios de Dios. Pero sí tenemos que convenir de que es importante, no fundamental, porque nosotros, si usted piensa de una u otra forma, hemos dicho, no va a perder su salvación, obviamente, pero sí es importante que usted esté claro, porque hay muchas personas que viven con miedo a perder su salvación y también hay muchas personas que también tienen, por el otro extremo, una extrema confianza en que son salvos y no se santifican. ¿Me entiende? Entonces, ¿es importante? Claro que es importante porque esto dictamina el cómo nosotros experimentamos el Evangelio en nuestras vidas, cómo nosotros predicamos el Evangelio a otras personas también, cómo nos santificamos. Amén. Entonces, entender si la salvación se puede perder o no es crucial porque impacta directamente la vida espiritual, la motivación para el servicio cristiano y la comprensión de la relación con Dios. La creencia sobre la seguridad de la salvación influye en la forma en que los creyentes viven su fe, interpretan las escrituras y se relacionan con el pecado y la gracia. Motivación para la perseverancia. Si se cree que la salvación es incondicional y permanente, puede generar una actitud de complacencia y falta de diligencia en la vida espiritual. Ahí hablamos del caso de aquellas personas que se van al otro extremo y tienen una extrema seguridad y por eso no se santifican. Si se cree que la salvación se puede perder por el pecado, esto puede motivar a los creyentes a vivir en obediencia a Dios, buscando la santidad y evitando el pecado. Eso es, también puede producir, este ejemplo nos está diciendo de que a pesar de que las personas vivan con este temor, esas personas también pueden buscar una mayor santidad, porque las personas, aunque tienen este temor y dicen, chuta, voy a perder mi salvación, voy a empezar a hacer obras, aún así, Dios les toma contado por justicia aquellas obras y Dios no nos juzga por lo que nosotros pensamos, por este tipo de cosas. El Señor igual entiende y Él se complace igualmente en las personas que se santifican, aunque puedan estar equivocadas en su razonamiento. La creencia en la posibilidad de perder la salvación también puede llevar a una mayor dependencia de Dios y a una búsqueda más ferviente de su gracia y perdón. Interpretación de las Escrituras. Diferentes interpretaciones de la Biblia sobre la seguridad de la salvación pueden llevar a conclusiones opuestas sobre si un creyente puede perder su salvación. Algunos versículos bíblicos parecen indicar que la salvación es irrevocable una vez recibida, mientras que otros parecen sugerir que la salvación puede perderse si el creyente se aparta de la fe. Entender el contexto y la aplicación correcta de estos versículos es fundamental para llegar a una conclusión bíblica sobre el tema. Y nosotros en este discipulado, como ustedes acaban de ver, estamos tomando el aspecto de que nosotros estamos seguros en Cristo y le estamos dando evidencias escriturales, bíblicas, de que es así. Amén. Consecuencias prácticas en la vida del creyente. Creer en la seguridad de la salvación puede llevar a una mayor confianza y paz en la relación con Dios, sabiendo que la salvación está asegurada
por la gracia de Dios. Creer que la salvación se puede perder puede generar ansiedad, temor y puede llevar a una búsqueda constante de signos de salvación en la propia vida. O sea, aparte de tener temor y inseguridad, puede traer dudas sobre si la persona es salva y esa persona puede caer incluso en depresión, puede el día de mañana estar muy preocupada de si muere. De hecho, hay personas que dicen que si se mueren en pecado, aunque se hayan santificado toda su vida, van a caer de la gracia. Y eso, mis hermanos, se lo digo, no es así. ¿Ya? Después vamos a ver unos versículos bíblicos, pero le puedo dar esa respuesta si alguien tiene esa inquietud. No es así. ¿Ya? Vamos a dar después un versículo bíblico que apoya esta determinación para que usted tenga esa certeza. Sin embargo, también puede llevar a una vida más vigilante y a una mayor responsabilidad por las acciones y decisiones. Relación con el pecado y la gracia. La forma en que se entiende la salvación afecta la perspectiva sobre el pecado y la gracia de Dios. Si se cree en la seguridad de la salvación, se puede enfatizar más la gracia de Dios y la seguridad del perdón, mientras que si se cree que la salvación se puede perder, se puede enfatizar más la importancia de la obediencia y la santidad. Es importante encontrar un equilibrio entre la gracia y la responsabilidad, reconociendo que la salvación es un regalo de Dios, pero que también implica una respuesta de fe y obediencia. Entonces, mis hermanos, en el gran resumen de todo lo que hemos puesto acá, es importante tener un equilibrio y no inclinarse a ningún extremo. No podemos caer en el extremo de tener una plena confianza en que soy salvo y hago lo que quiero, porque Jesús también fue enfático en que si me amáis, vas a cumplir mis mandamientos. No todo el que me diera Señor, Señor, y ahí habla, ese versículo habla de personas que hacían obras, muchas obras, los fariseos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que guarda mi palabra. Entonces, el guardar la palabra es una evidencia, es un signo de que nosotros hemos sido santificados y sellados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros con diligencia tenemos que siempre buscar obediencia a Dios. Y tampoco podemos caer en el otro extremo de tener ansiedad, temor, de que si mañana me muero y morí en pecado, no me alcancé a confesar, el Señor no me va a encontrar con vestiduras blancas, me encontró con una manchita, entonces no me va a perdonar. No, hermano, eso no funciona así. Tampoco podemos vivir en una ansiedad porque, como vimos al principio de esta clase, el Señor siempre nos está llamando, siempre nos está buscando para santificarnos, siempre está pendiente de nosotros para que vayamos a Él, y Él es amplio en perdonar y su misericordia es para siempre. Amén. Él es amor, ¿ya? Y somos sellados por el Espíritu Santo. Así que siempre tenemos que tener un equilibrio, no caer en estos extremos que pueden ser perjudiciales. Si soy salvo, ¿puedo seguir pecando? Esta es una pregunta y es un argumento que suelen dar los que creen que se puede perder la salvación y lo tiran mucho en contra de los que aseguramos que la salvación es eterna. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en Romanos 6, porque esto no es nuevo, hermano. ¿Sabe? Esta discusión de que si si podemos perder la salvación no es algo nuevo, no es algo de la actualidad, es algo que Pablo ya lo había visto en la iglesia primitiva. Y él le escribe a los romanos acerca de esto, porque ellos tenían esta duda, y él, guiado por el Espíritu Santo, además, como sabe lo que ellos piensan y sabe lo que lo que le van a responder, él se antepone y da una explicación. Mire, vamos a leer el versículo para que a usted le quede más claro. Romanos 6, del 1 al 11. Vamos a, pastor o alguien que lo tenga ahí, si me puede ayudar a leerlo, me gustaría que alguien lo leyera. Del Romanos 6, del 1 al 11. Esto es súper fundamental, este versículo.
es el apóstol Pablo respondiendo a esta misma pregunta que ya nos habían dicho, nos habían hecho anteriormente. Del 6 al 11, Sí, Romanos 6, del 1 al 11. del 1 al 11 lo voy a leer en la versión más actualizada, ¿le parece? Amén. Los límites. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Amén. Amén. Danielito, Amén. me gustaría, porque ¿Qué? estamos un poquito pasados, Ah, ya. que dejemos Para la próxima estos semana. versículos para que los hermanos los lean en casa y la próxima clase Seguimos con seguimos. eso. ¿Te Si soy parece? salvo, puedo seguir Y pecando. seguimos con Ah, esa ya. lámina, porque si no nos vamos, Sí, pues porque son 10 es para las 10. 10 para las 10 para que también los hermanos que tienen que trabajar mañana. ¿No? Y que Pero puedan está ellos. súper bueno que puedan leer ellos estos versículos y así llegamos todos un poquito Que más puedan interactuar ahora un poquito. interiorizados. ¿Le Tarea para parece? la casa, Romanos 6, del 1 al 11, medítelo, reflexiónelo, Sí. para que lo discutamos entre todos al inicio de la próxima clase.